Hola a todos, soy Diego Mares, nos encontramos a junio 25 del 2021 y hoy vamos a presentar El hombre en busca de sentido va a ser división, explicación de los aspectos generales, lo que yo encontré en el libro, las etapas, todo lo que vamos a explicar y también una pequeña opinión, una pequeña reseña. El hombre en busca de sentido es un libro escrito por Viktor Frankl en el 46, justo después de salir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. Era un psiquiatra austriaco, judío, que pues, fue deportado a campos de concentración. Me parece que estuvo en Auschwitz y escribió, escribió un libro. Bueno, escribió muchos libros. Este es uno de los libros que, el que vamos a comentar. Y está dividido en dos. En la vida en el campo, entonces, va a describir cómo era la vida en el campo, pero no toda, él mismo lo dice, no voy a escribir todas las atrocidades y no quiero que esto sea un mostrar todo lo malo del campo, sino describir la vida diaria, ¿no? Los sufrimientos pequeños pero diarios, ¿no? Voy a citar, el propósito del libro es describir y observar el modo de vida promedio del prisionero en un campo de concentración, los comportamientos y los pequeños y grandes sufrimientos para poder responder cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración. Entonces, este va a ser el propósito de la primera parte del libro, es la que vamos a explicar en esta primera hora. Entonces, Víctor Frank pues, va a tener su ojo de psiquiatra y va a evaluar el aspecto psicológico de todo lo que pasa con los prisioneros y va a dividir el internamiento en fases psicológicas. Entonces, esta es la primera parte del libro, la vamos a describir, como siempre, con el mapa mental. Y la segunda parte del libro eh, es una descripción de los aspectos básicos de la logoterapia. Ya vamos a ver qué es la logoterapia. Es un tipo de terapia psicológica para ayudar al paciente a descubrir su sentido de vida, inventada por Frank. Y eso lo vamos a describir es la segunda parte del libro. Es más breve, casi todo el libro se trata sobre la primera parte y fue escrita después. La primera publicación solo fue esta parte que vamos a empezar describiendo. Voy a compartir un mapa mental. Ok, aquí lo tenemos. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, primero vamos a irnos con las fases psicológicas, que es en realidad el enfoque primordial de Frank. Entonces, están divididas en tres, como pueden ver aquí. Fases psicológicas, internamiento, adaptación y liberación. El internamiento es justamente como su nombre lo describe, es cuando llegan al campo, ¿no? Víctor Frank describe que pusieron a muchísimas personas en uno de estos trenes. Dijo que el lugar era para como 200 personas y había unas 1000 personas y que casi todos estaban parados, nadie se podía sentar. Estuvieron 3 días sin comer, sin dormir y parados. Algunos podían dormir, pero Franklin no pudo. Entonces, eso es cuando llegan al campo y luego describen que hay un general un general obviamente nazi, que les está diciendo izquierda, derecha, mientras los va viendo y los que van hacia un lado, me parece que era la derecha, son en realidad los que van ya directo van directo a la muerte porque el guardia juzga que no están en condiciones para trabajar en un campo de concentración, pero Frank, de hecho, lo iban a mandar. Describe que vio como el guardia estuvo a punto de mandarlo a la derecha, pero por alguna razón que Frank lo atribuye a la providencia, lo mandaron hacia el otro lado, ¿no? Hacia los que sí iban al campo de concentración a trabajar. Y él dice algo así como, quién sabe si esto hubiera sido la mejor opción, y sí, pero ya después, descubriéndolo del sentido, y va a concluir que sí. Entonces vamos a acercar aquí, ya no se preocupen por lo demás, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, las fases psicológicas, el internamiento. Entonces ya, Víctor Frank llega, lo describe desde su experiencia personal, pero dice que también es lo que ve en los demás. Entonces dice que es un punto de vista completamente subjetivo, pero que intenta ser lo más objetivo que puede porque busca describir estos aspectos psicológicos y psíquicos. Entonces, eso es una aclaración sobre lo que él dice y todo. Entonces, primero está la ilusión del indulto, que es lo tenemos aquí. ¿Y qué es eso?
La ilusión del indulto es que todo va a estar bien, ¿no? Así de, sí, no nos va a pasar nada. O sea, como un optimismo irracional en realidad, porque estaban en un campo de concentración, pero es una ilusión de la mente, es uno de los mecanismos, ¿no? Lo podemos ver en la etapa de duelo, es la etapa de la negación y de que no, no, y todo está positivo. Entonces, ese es lo primero que escribe Frank, que sucede, la ilusión del indulto de no, positivo, no nos va a pasar nada, ya vamos a salir, esto va a estar bien, van a ser buena onda. Positivismo irracional. Luego, lo que sigue es eh, el shock. Big Frank lo describe cuando los mandan a unas regaderas y sí sale agua, porque obviamente sabemos que pudieron haber sido cámaras de gas, donde todos morían, y sí sale agua. Entonces ahí es cuando Frank le llega el shock, así de, se da cuenta ya de la gravedad del asunto, su mente lo empieza a dimensionar un poco. Entonces es un shock y donde te despojan, ahí ya te empiezan a despojar de todas tus cosas, de tu ropa, y él describe esta sensación de no tener nada, de la existencia desnuda, así la dice. No tienes nada, porque te quitan tu nombre, porque te conviertes en un número, te quitan toda tu vida pasada, te quitan tu ropa. Y a Víctor Frank describe que él llevaba uno de los libros que está escribiendo sobre, obviamente, psiquiatría y todo, porque era un científico, por supuesto. Entonces lo llevó con él. Era el trabajo de su vida, literalmente. Entonces, que se lo destruyeron en la cara. Entonces, ahí es cuando le llega la existencia desnuda, ¿no? El tener conciencia de que no tengo nada. Eso ha de estar muy, muy fuerte, la verdad. Yo creo que shock y existencia desnuda es un golpe emocional muy, muy fuerte. Entonces, después de la existencia desnuda llega una curiosidad. Lo describe, no está en el mapa mental, pero llega una curiosidad que se llama fría curiosidad, que es como investigar, como qué es esto, los guardias, pero ya un poco insensible, ya no tanto como de emocional ni nada, solo como para saber cómo sobrevivir, ¿no? Y ya después de la existencia desnuda, de la fría curiosidad de todo, es el desplome de ánimo, ¿no? Ya los primeros días, las primeras semanas, el paciente sigue en shock, sigue con este sentimiento de la existencia desnuda, ya se le quitó obviamente la ilusión del indulto y está simplemente desplomado, no puede hacer nada, pero lo más jodido es que los guardias eran unos hijos de puta. Los obligaban y todo eso. Ya vamos a ir después en cuanto. Aquí está la sección en rojo, es la de Lager. El Lager, este es el campo. Me parece que es campo en alemán porque campo de concentración se llama Concentration Lager. Entonces, sí, Lager, Lager se dice, pero en alemán se pronuncia Lager, es en el campo. Así lo describe él cuando habla del campo de concentración, solo dice en el Lager. Entonces vamos a describir los aspectos de cómo eran los guardias y todo eso un poco después. Después de este desplome de ánimo tan catastrófico y esta existencia desnuda y el shock, van todos de la mano, ¿no? Es un golpe emocional fortísimo, así lo describe Frank. Pero llega la adaptación, que ya es la segunda etapa, la vida en el campo, en el Haga. ¿Cómo es, no? Entonces va describiendo ya cuando ya se les quitó el shock del indulto y ya están como acostumbrándose, justamente la adaptación, ¿no? Y tiene varias características esenciales. Primero, la nostalgia de casa. Aunque ya no tienes este shock, sigues teniendo una nostalgia por la necesidad de estar con tu familia. Porque a Frank lo separaron de todos, de su esposa, de sus padres, de su familia, de sus amigos. Entonces, eso incluye, obviamente, la existencia desnuda, de que ya ni tienes amigos, ni familia, ni nada, ni identidad. Entonces, la nostalgia, Frank describe cómo iba recordando a su mujer, los tiempos en la casa, la comida. Entonces, es una nostalgia de todo, no solo de las personas, sino también de la vida anterior, por supuesto. Entonces, es una nostalgia muy, muy fuerte que llega a sentir que de verdad estaba ahí con su esposa, de tanto que la extrañaba porque se abstraía a su mundo mental, eso ahorita lo vamos a ver. Pero sí, describe que es una nostalgia muy fuerte, le da bastante énfasis. Después de esa nostalgia, y también no es como que una, dos, tres, cuatro, puedes tener mucha nostalgia en un momento, luego vacío emocional y así.
pero son las características de esta etapa de ya, cuando te estás acostumbrando, ¿no? Llega un vacío emocional que es similar a la apatía. Dejas de tener emociones, dejas de disfrutar cualquier cosa que se podía disfrutar, porque de hecho no se podía disfrutar casi nada. De hecho, Víctor Frank describe cómo los placeres en el laga era no tener dolor. Ese era el placer del laga, era que no te doliera nada. Entonces empiezas a tener un vacío emocional donde ya no sientes nada. De hecho, aquí está la apatía y la vamos a escribir un poco más acá, que es una muerte emocional. Es donde ya te deja de importar todo. Y de hecho, Víctor Frank les describe cómo esta apatía era muy seria, porque no era solo, no, ya estoy X, no, no, no. Describió cómo habían personas muertas al lado de él y las tenían que arrastrar y se iban pegando y ya muertas, obviamente, y las estaban aventando para enterrarlas, y cómo él no sentía nada, no sentía repugnancia, no sentía asco, no sentía lástima, no estaba triste, no sentía compasión por las personas. Entonces se drenaban todas las emociones. Describe que él lo ve como un mecanismo de protección para, pues para protegerse, ¿no? Un mecanismo obviamente inconsciente de la mente para protegerse de todo esto tan fuerte que está sucediendo. Pero es algo muy impresionante cómo se puede llegar a esta muerte emocional, ¿no? Que es una expresión que él utiliza, en donde ya no sientes nada, todo, todo te vale, ¿no? Bueno, no todo, casi todo. Dice que de las únicas cosas que eran importantes era la propia supervivencia y la de las personas que querías ahí, ¿no? Ya fueran familia, amigos. Él no tenía familia, pero sí tenía un par de amigos. Entonces, esta apatía era generalizada y era casi todo el tiempo, ¿no? No es que ya nunca más volvieran a sentir una sola emoción, por supuesto que no, pero era una apatía generalizada casi en todo momento y en casi todos. Y aparte de esto, era un deseo de soledad, porque describe que nunca podían estar solos porque siempre estaban trabajando, comiendo o durmiendo. De hecho, las condiciones eran muy, muy terribles. Trabajaban más de 15 horas al día, más de 12 horas, incluso llegaban a trabajar 18 horas al día. Una locura, obviamente, en la nieve, sin protección, a veces hasta descalzos. Y luego para dormir, dormían obviamente todos juntos, con pulgas, todo eso. Lo vamos a ver un poco más al rato cuando veamos lo del águila. Entonces, era un deseo de soledad, de estar solo. Entonces, como Víctor Frank describe que tuvo en un punto, estaba cuidando a los enfermos de ya muy graves que estaban en cama y se fue a un, como un cuartito un poco allá recluso al lado, se quedó 5 minutos y cómo los valoró tanto y cómo todos sentían esa sensación de querer estar solos, querer soledad, un poco de estar contigo mismo, porque eso no se podía. Era un gusto que obviamente no se podía dar en el campo, ¿no? Esa es la segunda fase. Y ya después vamos a describir los aspectos del lager porque está muy interesante todo lo que había, porque Víctor Frank describe que en el campo no había deseo sexual, pero que sí se hablaba de política, que se hablaba de religión, que tenían arte, música, incluso otros leían poemas, y era bastante valorado, el arte. Eso yo no lo pensé. Y también se hablaba mucho de política, obviamente, rumores sobre la guerra, etcétera, religión, pero no había deseo sexual, para nada. Que no había ni fuerza física, definitivamente, pero tampoco fuerza mental, ni siquiera para que abarcara algo de nuestro cerebro. Estaba enfocado en la supervivencia, en el más allá. Y si se dan cuenta, lo de la política es muy entendible porque la política estaba relacionada con la guerra, ¿no? El hablar de política y todo. Entonces estaba relacionado con la libertad, con la supervivencia, en este caso, libertad, supervivencia. Entonces, por eso yo creo que es una de las razones por las que sí cabe a la política, por las que sí cabe la religión. ¿Por qué? Aunque no significaba la supervivencia física, tú al tener la esperanza de tener una supervivencia espiritual, ya al morirte, que vas a estar en el cielo, este, con Dios o lo que sea, entonces sí cabe en tu cerebro, ¿no? Esta idea de que supervivencia espiritual, sería lo más importante para alguien creyente, ¿no? Entonces, por eso creo que también cabe la religión. Y luego, lo del arte, la verdad, eso es algo bastante curioso. Todavía no logro armar las piezas sobre cómo cabría el arte en la cuestión de supervivencia, pero tal vez es algo
más inherente al ser humano que el mismo instinto sexual, ¿no? Que es mucho más importante expresar los sentimientos, que es lo que hacemos en el arte, que el deseo sexual. Eso yo creo que es probablemente, lo discutiremos un poco más al rato. Seguimos con la etapa de la liberación, era la última. Describe Viktor Frank que una vez eh, ya estaba acabando la guerra, se estaban yendo del campo, se iban unos, él se fue con un amigo y todo, y que lo primero que pasaba es que era una negación de la realidad. ¿Por qué? Porque describe cómo en el campo ya llevaban tanto tiempo, ya estaban acostumbrados a este infierno, que desde dentro el mundo de afuera, o sea, toda la vida anterior o como fuera todo lo demás, ya era casi fantasmagórico, era como irreal, era algo fuera de lo que, de su mente. Me recuerda un poco al tema de la pandemia, los que hayan estado encerrados bastante tiempo cumpliendo las normas de sanidad y todo, supongo que también llegamos a ver un poco el mundo externo, o sea, por ejemplo, las fiestas, el cine, todo esto, un poco en este sentido, ¿no? Como irreal, o sea, y eso que solo fue unos meses del coronavirus, me imagino, y aparte de no, es que estábamos en un infierno en la casa, ¿verdad? O al menos, you know, pero me sucedió un poco eso, ¿no? Que ya las fiestas ya como que parecían fuera de la realidad, ¿no? O los conciertos donde millones de personas, bueno, no millones, miles de personas se reunían, ya era como, no sé, la categoría mental era de, no es esto ahorita, ¿no? Entonces, describe Víctor Frank que como es esto, al salir por primera vez del campo, niegan la libertad y la realidad. O sea, no es que no quiero la libertad, sino que no tengo libertad. O sea, mentalmente todavía no lo pueden procesar. Es lo mismo, la ilusión del indulto y antes del shock de, no, todo va a estar bien, no, es porque la mente todavía no lo asimila, ¿no? Las cosas pasan más rápido de lo que la mente lo puede asimilar, ¿no? No solo la mente en el sentido intelectual, porque ahí tal vez sí puede eh, llevarla al mismo tiempo, sino me refiero a la parte emocional, ¿no? De todo lo que implica y la conciencia de todo lo que va a significar. Eso es a lo que me refiero con que la mente no lo asimila. Entonces, era esta negación de la realidad de no somos libres, no, todavía no. Y esto es lo que escribe Frank, que es lo primero. Entonces, y sentían que no pertenecían al mundo, ¿no? Que era un sueño, casi casi. Era una simulación. Y justo por lo que estábamos diciendo, de que todo, la realidad exterior, parecía irreal. Entonces, cuando salen a esta realidad, sienten que no son parte de, de esa realidad exterior, ¿no? Porque su realidad ya era completamente en el campo. Entonces, eso es algo, pues, bastante, pues, te llega el shock, ¿no? En un momento, eso, ahorita lo vamos a ver. Y que, ya que estás afuera, sientes una despersonalización, que en realidad la despersonalización ocurrió en el campo, pero como que no te sientes nadie. Dice que es un sentimiento similar al de la existencia desnuda, que sigue siendo un nadie. Aunque ya estás fuera, ya no eres nadie. O sea, no es que no seas nadie, sino que sientes que no eres nadie, pues, obviamente. Entonces, que esto también es parte del shock. Entonces, podemos ver aquí como muchas emociones y muy rápido es lo que hace que no, que la parte emocional no pueda, este, no pueda como alcanzar la carrera, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Luego, pérdida de la felicidad. ¿Cómo es que pérdida de la felicidad? Obviamente no es que fueran felices en el campo y que la perdieron al salir, obviamente no. Lo que describe Frank es que había una pérdida de la capacidad de sentir, de sentirse felices, de sentir alegría, aunque, aunque ya habían comido, y, o sea, porque describe también que había una necesidad muy fuerte de comer y de hablar, justo saliendo, ¿no? Unas semanas después. Entonces, no es que hayas perdido tu felicidad, sino que perdiste la capacidad. Obviamente, no, Frank les describe que no la perdiste indefinidamente, no que la perdiste momentáneamente. Entonces, que en ese momento, o sea, en ese momento me refiero a, en ese lapso de tiempo, no puedes ser feliz porque ya nada te hace feliz, ni incluso comer una sopa caliente, ni bañarte, ¿no? Como, porque eso no se puede en el campo, dormir en una cama, no tener piojos, no tener dolores todos los días, no tener que pararte a las 5 de la mañana para hacer una jornada de trabajo de 15 horas y luego comer un pedazo de pan y ya, sino que ya después de todo este trauma, no,
no se sentían felices emocionalmente, si esta muerte emocional, y que poco a poco tenían que ir recuperándola, que no fue de un día para otro, entonces que Frank tuvo que trabajar en su felicidad, en su capacidad de sentir felicidad, ¿no? Porque poco a poco ya se iban readaptando al mundo, pero que era un proceso bastante doloroso, ¿no? Porque justamente, vamos al siguiente punto, tenían daños psicológicos, perdón, también físicos, definitivamente, pero los más fuertes eran los daños psicológicos. Entonces tenían que hacer una readaptación lentamente, recuperando la personalidad, recuperando la capacidad de sentir felicidad, recuperando cómo es vivir en el mundo exterior, no solo en un campo de concentración. Entonces, es un proceso poco a poco y que describe que muchos de los que salieron se suicidaron. Y que él estuvo cerca, pero lo reconsideró, aparte le consiguieron un trabajo, alguien le consiguió un trabajo justo dedicándose otra vez a su trabajo profesional, entonces que eso lo ayudó muchísimo. Que él cree que sin ese trabajo no sabe qué hubiera sido de él, ¿no? Y ya describe que después de la liberación, unos años después, él recordaba su experiencia en el campo y no sabía cómo la había podido soportar, cómo había podido soportar tanto dolor, tanta tragedia, tanto infierno, todo esto. Entonces, que es una incomprensión del soporte en la experiencia, una incomprensión de cómo pude haber soportado todo este infierno, ¿no? Que no les cabía en la cabeza ya una vez que estaban adaptados, ¿no? Otra vez a la realidad normal, que definitivamente era mucho mejor que en el lager. Esas son las fases psicológicas que describe Víctor Frank. Y luego voy a citar una de sus frases, siguiendo la parte de la liberación, dice: la amargura y el desencanto que sufría al regresar. El sufrimiento no tenía límites. No esperábamos encontrar la felicidad. Y luego, siguiente cita: transcurrido el tiempo, llegó el día en que, al volver la vista atrás, hacia la espeluznante experiencia del campo, a los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Entonces es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Esta pérdida de capacidad de felicidad y incomprensión de toda esta experiencia tan horrible, ¿no? Esas son las fases psicológicas. Luego vámonos al tema de libertad y sentido. Están cada uno de un extremo, pero van bastante de la mano, ¿no? Porque el sentido está fundamentado en la libertad. Los puse separados porque si no, la parte del lager no iba a caber en la izquierda. Entonces vámonos primero con la libertad, que es lo que va a escribir Viktor Frank, es lo que va a conceder el sentido de la vida. Ajá, eso ahorita lo vamos a ver. Vámonos a la parte de abajo. Algo fundamental para Viktor Frank y por ende a su logoterapia es que la libertad nunca la puedes perder. Es algo inherente al ser humano. Entonces, nadie te puede quitar esa libertad de interior. Lo único que puede pasar con la libertad de interior es que tú la des por vencido y la puedes recuperar siempre. Esto es premisa básica de la logoterapia y de la ideología de Viktor Frank. El único que puede dejar su libertad eres tú mismo. Pero la puedes volver a recuperar, entonces nunca la pierdes realmente, simplemente como que la dejas ahí. Pero nada externo te puede quitar tu libertad. Y dice una frase que está aquí: el ser humano es el ser que decide lo que es. El humano, perdón. Bueno, me parece que dice el hombre, pero lo modifiqué para que dijera el humano. Y entonces es alguien que se autodetermina, ¿no? Es una expresión que también utiliza Frank. Y dice: el ser humano no está completamente determinado por su entorno. Obviamente por este hecho que él toma como la libertad, ¿no? Si estuviera completamente determinado por su entorno, no existiría la libertad, porque todo sería simplemente un producto de los factores sociales, biológicos, culturales, este, psíquicos, etcétera, ¿no? Físicos. Y no, Frank rechaza esta postura completamente materialista, podría decir, pero más de materialista, sino, no sé cómo se llama, pero de que simplemente somos un producto de factores externos a nosotros y nada está en nuestro control, ¿no? Determinismo. Rechaza completamente el determinismo, dice que claro que hay factores determinantes, pero no completamente, no son absolutos, sino que, por ejemplo, si viviste en un campo de concentración, sí puede ser que tengas tendencias suicidas, pero eso no significa que absolutamente te vas a suicidar.
¿Por qué? Porque queda esto que es la libertad interior, que es algo que nunca nadie te puede quitar. Siempre tú vas a tener esa decisión si suicidarte o no. O sea, el ejemplo de suicidarte, porque pues tiene que ver, ¿no? Que describe que varios compañeros se suicidaron. Entonces, aunque el entorno te haga propenso a cierta cosa, no significa que la causa completamente, sino que tu libertad tiene un papel muy importante. Y sí, voy a citar una de sus frases que tiene que ver con la libertad. El tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del lager, el campo. Entonces, eso es algo muy fundamental para Frank, que la libertad nunca se pierde. Entonces, si se van a quedar con algo de Frank y la logoterapia, que la libertad es inherente al ser humano, que no somos un producto de nuestro entorno completo, o sea, un, un producto completamente, que no somos un ser, que somos completamente producto del entorno, sino que tenemos siempre cierta libertad. Obviamente estamos limitados por ciertas cosas físicas, biológicas, culturales, porque ni modo que yo diga, sí, voy a decidir volar y de la nada me elevo, ¿no? Obviamente no, esas son las limitaciones, pero eso no son las limitaciones determinantes, sino que yo puedo decidir si ahora voy a seguir dando la clase o si ya me voy a ir, ¿no? Eso sí lo puedo decidir y eso es lo que nunca nadie me va a quitar. Luego nos vamos al sentido. El sentido lo vamos a tocar de nuevo cuando pasemos a lo de la logoterapia, pero aquí va lo más fundamental. Es un sentido. ¿Qué es el sentido, no? Primero, es el propósito personal, único y que también puede cambiar. No es que cambie a fuerzas, pero muy probablemente nuestro sentido no sea el mismo ahorita que en 5 años o en 10 años, cuando hacemos algo bastante distinto, ¿no? Entonces es algo único. Siempre, solo, el sentido solo es para mí. Entonces no hay un sentido abstracto, ¿no? No hay como el sentido de la vida, sino es el sentido mi sentido de mi vida para mí en este momento. ¿Me explico? Entonces, Frank dice algo así que la manera de actuar con las circunstancias fuera de nuestro control, obviamente esto está fundamentado en la libertad, es parte de nuestro sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a las circunstancias que se nos presentan, ¿no? Guiado por nuestro sentido y fundamentado en la libertad, porque el sentido, Frank dice que lo descubrimos, no que lo inventamos, pero que lo descubrimos y que la vida siempre va a tener sentido, que es imposible una vida sin sentido. Puede ser que nosotros no lo encontremos o no lo queramos descubrir, pero que no lo queramos descubrir no es que no esté. Es como, por ejemplo, si enfrente de mí hay un gato y yo cierro los ojos, no es que el gato desaparezca. Bueno, eso ya tendremos que meternos en consideraciones más filosóficas, ¿verdad? Con lo de ese percipi, ser percibido. Pero bueno, Frank no toma esto como presupuesto. Lo que yo estoy explicando es lo de Frank. Eh, entonces, dice que la libertad simplemente se descubre. Perdón, el sentido se descubre con libertad. Ya vamos a ver cómo cuando pasamos a la logoterapia. Vamos por último a la parte de la guía. Entonces lo dividí en dos partes. La rutina, o sea que lo que explicó, ¿no? Lo que explicó que iba a explicar. Cómo era la vida diaria, los comportamientos, cómo le hacía daño y luego la parte emocional, ¿no? Entonces está dividido en estas dos. Entonces, primero voy a leerles algo que son de las anotaciones que tomé. No está en el mapa porque en el mapa de aquí porque iba a tomar bastante y los mapas tienen que ser reducidos, ¿no? Entonces, la comida diaria eran 300 gramos de pan y solamente eso y 1 litro de sopa aguada al día. Los trabajos eran de más de 12 horas diarias, eso ya lo dijimos, levantarse a las 5 a.m. y en temporada de invierno obviamente a la nieve, y tenían que incluso estar descalzos, ¿no? Y voy a citar algo que dice Frank. Dice, el despertar era, sin duda, el momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración. Entonces, sí, o sea, a mí tampoco me gusta despertarme, pero qué fuerte, ¿no? Que sí, porque sales de claro que dormir está rico y todo esto, sales y tienes que ir a trabajar 12 horas, 5 de la mañana, pies adoloridos, todo adolorido. Me imagino que ha de ser realmente un infierno, ¿no? Entonces vámonos rápido a las condiciones antes de pasar a la supervivencia. ¿Cuáles eran las condiciones en el campo? Obviamente no había higiene. Describe que tenían
ropa, si es que se podía llamar ropa, así eran como trapos andrajosos y todo, y que solo les daban, creo que, uno cada 6 meses, entonces tenían que tener el mismo cada 6 meses. Obviamente no se bañaban, no se lavaban los dientes ni nada, entonces la higiene era mínima, era pésima, por eso había enfermedades, piojos, y obviamente por eso los raspaban, ¿no? Por los piojos, pero había enfermedades, las personas estaban ahí tiradas, pulgas, terrible. Y la comida era bastante mala, siempre era pan y sopa que era básicamente agua con dos verduras, ¿no? Describe que obviamente estaba fría, estaba asquerosa, pero que al menos era comida, ¿no? Dice una frase que es como, no sé, un momento, ya. Dice, no sé, no, yo pensaba, como él era médico, bueno, no médico, pero sabía de medicina, dice, yo había escuchado que el cuerpo tenía que dormir 8 horas al día y que tenía que ingerir cierta cantidad de comida. En el AGA me di cuenta que esto no es cierto. Entonces, como, aunque pensaba que tenía que dormir 8 horas y estar saludable y tal, cómo el ser humano puede adaptarse, ¿no? Eso también es un tema recurrente que menciona Frank varias veces. El ser humano es el ser que se puede adaptar a lo que sea. Es una frase de Dostoyevsky, pero la repite Frank. Algo así, algo parecido, ¿no? Y la supervivencia. La supervivencia, justo lo que estábamos hablando, era lo que absorbía la mayor parte del enfoque mental y físico, era sobrevivir. Por eso no cabía espacio para lo sexual, ¿no? Ni consideraciones morales. Esto lo describe Frank, que él no lo vivió porque él todavía consideraba cierta conciencia moral, pero en casi todos los demás estaban dispuestos a hacer casi lo que sea por su supervivencia, ¿no? Degradarse hasta el punto más inferior, simplemente para conservar su supervivencia o la de sus amigos o sus seres queridos. No es un, y dice, no los culpo, no los juzgo, obviamente no puedes decir que está mal si tú no estuviste ahí, ¿sabes? Entonces, completamente de acuerdo, no estamos diciendo, no, pinches personas no tienen consideraciones morales, no tenían ética, no sabemos cómo era el infierno que estaba ahí y las cosas tan impresionantes que uno puede hacer por su supervivencia, ¿no? Entonces, solo estamos describiendo los aspectos. Y que unos perdían su conciencia y su libertad, bueno, la rendían ellos mismos, ¿no? Lo que decíamos, y me gustaría también citar otra parte. Dice, mm, no es cita, me parece que es como una paráfrasis mía. En el águila había una tendencia a evitar la responsabilidad, a negarse a su libertad. Era la quiebra de esperanza y libertad. El prisionero se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. La última parte, sí, la de el prisionero se daba por vencido, ya está, ya nada le importaba. Esto sí es cita. Entonces es cuando perdían ya la libertad, ¿no? Y ya se quedaban, justamente como escribió Frank, sobre sus propios excrementos y se morían, obviamente, ¿no? Entonces, como sí hay un límite por esta búsqueda de la supervivencia, que Frank va a defender que siempre vale la pena vivir porque siempre hay un sentido de la vida, incluso con tanto sufrimiento, incluso en el campo, en cualquier condición, siempre va a haber un sentido de la vida. Eso es lo que va a defender Frank con su logoterapia. Y luego vamos a la humillación, lo que viene de esta parte, ¿no? Bajo de rutina, en el AGA. Era una humillación constante por parte de los guardias que los golpeaban y los insultaban, ¿no? Les decían, este, dice que los trataban peor que a los perros y a los cerdos, ¿no? Que les decían cerdos, que les decían tú no vales nada, cosas horribles, ¿no? Obviamente les podían escupir, les golpeaban, los podían matar, definitivamente, torturar, lo que sea, ¿no? Y aparte, enfrente de todos, esta es una humillación muy, muy degradante, ¿no? Y que después de esta humillación había una sensación de ser un cadáver viviente. Esto va conectado a la existencia desnuda. No tengo nada, no soy nada, nada, no tengo nada ni libertad, porque también había un sentimiento de pérdida de la libertad, que también Frank lo sintió en un momento, ¿no? Que ya no tenía libertad porque todo estaba determinado por los guardias, por las condiciones y todo. Entonces simplemente es una sensación de soy un cadáver viviente. O sea, sobrevivo pero no vivo. Es una expresión ahí que me gusta. Y
Bueno, el trabajo de 12 horas, eso es lo que ya escribimos. Seguimos. Esas son unas partes, las partes que, más fundamentales que yo pude rescatar sobre la rutina en el campo, cómo era la vida. Y simplemente es impresionante, ¿no? Cómo los guardias pudieron llegar a hacer esto. Bueno, no solo los guardias, sino toda la red que hizo posible esto. Pero me parece aún más impresionante cómo los prisioneros pudieron aguantar esto, cómo la capacidad del ser humano por sobrevivir, o sea, por seguir luchando, está impresionante. Pero bueno, vamos rápidamente a lo emocional. Hace rato describí que Frank se abstraía en su mundo mental para recordar a su esposa y los momentos felices, ¿no? Entonces, era un mecanismo también de defensa, así como la apatía. Abstraerse en el mundo interno, entonces adentrarse en tu imaginación, en tus recuerdos, obviamente, todo esto, y que esto concebía una cierta paz mental, ¿no? Al recordar todos los momentos donde eras felices, y era para evadir la realidad, este mecanismo de defensa. Entonces, te abstraías en tus recuerdos, lo que decíamos, en tu imaginación y en tus ilusiones, ¿no? En ya, cuando sea libre, tal, tal, tal. Y la apatía es lo que ya explicamos, muerte emocional, represión de emociones y una desvalorización de todo lo que no contribuyera a la supervivencia, ¿no? Esto va, creo que podría ir incluso también de este lado, en supervivencia, donde como ya no cabe en tu, en tu, en tu mente, ya no hay espacio ni para el sexo, ni para consideraciones morales, ni nada de eso, si no contribuye a tu supervivencia o la de tus amigos. Este es el mapa sobre el hombre en búsqueda de sentido. Vamos a pasar a la parte de logoterapia. Solo hacemos un pequeño descanso y ya vuelvo. Listo, ya volví, fue por agua. Y seguimos con la parte de la logoterapia. Les voy a compartir el mapa. Ya va a ser muy breve, la verdad, creo que quedan unos cuantos minutos. La verdad, lo de la logoterapia es bastante breve. Y después me gustaría, bueno, antes de comenzar con la logoterapia, después. Sí, me parece que mejor después. Entonces ya lo tenemos aquí. Les digo, es un mapa bastante chiquito. Y empezamos. Entonces, eh, brevemente, ¿no? En lo más fundamental, ¿qué es la logoterapia? Va a ser una psicoterapia centrada en el sentido de la vida, en el sentido individual, lo que ya escribimos concreto y todo esto. Pero ¿cómo que centrada en el sentido, no? ¿Qué va a hacer? Va a guiar al paciente. Entonces, el, el que da la terapia, el logoterapeuta, podrías decir, va a enfocarse en el futuro. A diferencia del psicoanálisis, que lo que hace es una introspección hacia adentro sobre qué has hecho, sobre tu vida, tus traumas, tu pasado, la psicoterapia va a estar enfocada hacia el futuro, hacia el sentido, hacia los valores que quieres proyectar, las metas que quieres lograr, las cosas que quieres hacer. Entonces, a raíz de preguntas, de reflexiones y todo, el paciente va a ir tomando conciencia de su libertad y de la responsabilidad sobre su libertad. Entonces, aparte de que yo soy libre, yo soy libre, ¿no? Lo primero, hay que enfocarse en eso. Luego, yo tengo voluntad. Yo puedo hacer lo que yo decida. Es diferente. Y luego, la responsabilidad. Yo soy responsable de hacer lo que yo decida. Entonces, yo soy responsable de utilizar mi voluntad basándome en la libertad. Entonces, ven cómo están conectados. Es tomar conciencia de estas tres cosas, enfocarlas en el futuro y proyectar un futuro en donde tengas un sentido, algo que te esté motivando, ¿no? O sea, el drive, así de, hacia esto, es el futuro. Entonces, va a ser una terapia enfocada en esto y esto es lo que va a intentar hacer el logoterapeuta. No sé si se dice así, me parece que sí, lógicamente, pero eso es básicamente la logoterapia. Luego tenemos 6 conceptos, podemos dividirlos en 3 que son como de una categoría más técnica y luego 3 que tienen que ver con el sentido. Los primeros, el primer, el primer concepto, perdón, se llama nuodinámica. Esto me costó un poco de trabajo entenderlo porque hay una descripción ahí de que las polaridades de tensión psicológica hacia quién sabe qué. Entonces ya lo tuve que dar un par de vueltas. Y básicamente es el movimiento mental para encontrar un sentido a la vida. Bueno, yo le agregué el adjetivo mental, pero es espiritual en realidad, porque uno de los
Una de las premisas que Frank también toma es que el hombre es más que psique, que sí tiene un espíritu y que de hecho dice la psicoterapia, perdón, la logoterapia, dice, es una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. El ser humano es más que psique. Entonces, cuando dice el movimiento mental, en realidad se refiere al movimiento espiritual, pero bueno, espiritual, mental, en realidad, en este caso da igual, para encontrar un sentido, ¿no? Entonces, como de no tener sentido a descubrirlo, ¿no? También básico para Frank, el sentido se descubre, eso ya lo dijimos, no se crea, sino que se descubre el sentido y ya está de las cosas. Entonces aquí podemos ver cómo también hay influencia con todo esto de la libertad, de que casi casi está diciendo Sartre, ¿no? El hombre es libertad. Obviamente sabemos que Frank es, este, es contemporáneo de Sartre, por ahí, en esos años. Pero entonces podemos ver una tendencia bastante existencialista, ¿no? Por supuesto, de la libertad, el sentido. No llega al absurdismo de Camus para decir de que la vida es un absurdo. De hecho, es un poco lo contrario, porque dice que la vida tiene sentido infinito, a diferencia de Camus, que dice, es que me parece que son similares, porque Camus dice, la vida no tiene un sentido, sino que tú lo descubres, pero tú lo inventas. Entonces, pero tú, al tú inventarlo, puedes inventar algo, o sea, un sentido potencialmente infinito, porque puedes inventar el sentido que sea y tomarlo como tu sentido. Entonces, yo creo que en realidad son como dos ópticas sobre la misma cosa, porque uno dice, no, el sentido es infinito, pero tú descubres uno, y otro dice, no, no hay sentido, es un absurdo, pero tú inventas el sentido que quieres, que puede ser también, o sea, potencialmente infinito, no en el sentido de que un millón de sentidos, tampoco en el sentido de Frank, sino en el sentido de que puede ser el que tú quieras, de todo, o sea, de una, o sea, de, podrías elegir un número infinito o sea, entre un número infinito de sentidos puedes elegir uno. Ahí, ahí. Entonces me parecen también bastante como lo mismo, no lo mismo, pero similares, por lo que acabo de explicar. Luego vámonos con el suprasentido, que es un sentido más allá de lo intelectual, de la razón, ¿no? Conectado también como a la religión y las influencias de Frank, religiosas, diciendo también que el hombre es más que sí, que espiritual, todo esto, o sea, lo podemos relacionar, por supuesto, ¿no? Entonces podría ser, tal vez se podría referir a un sentido divino, como que el propósito real es este, vivir una buena vida y luego contemplar a Dios por toda la eternidad, contemplar la vida de bien, Platón, es un sentido más allá de lo racional, ¿no? Que no es como que tú lo puedas razonar, sino que simplemente es un sentido, podrías decir, divino, ¿no? Luego la autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? Es dirigirse a algo extrínseco a sí mismo. Entonces, siempre estamos buscando, siempre el sentido está en algo más allá de nosotros. Dice que la autorrealización, entonces, el simplemente enfocarnos en nosotros, en mejorarnos a nosotros para nosotros, eso no nos da un sentido real de vida, no nos satisface, sino que el sentido siempre va a estar en algo fuera de nosotros. Entonces, estos son los tres conceptos como de la logoterapia y luego están también de logoterapia, pero estos tres, bueno, todos están enfocados hacia el sentido. En fin, tenemos primero la voluntad de sentido, que es esta motivación para encontrar un sentido a la vida, esta motivación que nos motiva a explorar, ¿no? Vale, la redundancia nos motiva a explorar, a descubrir, a probar cosas nuevas y luego siempre, según Frank, todo esto estoy explicando a Frank, eh, después de haber explorado todo esto, pero todo lo hacemos con el propósito de encontrar un sentido, ¿no? Esta es la voluntad de sentido. Luego la frustración existencial es esta angustia, así como ansiedad que sentimos al no encontrar esta así, angustia, desesperación, todo esto, ¿no? Justo, de hecho, la angustia de Kierkegaard, ¿no? Al no encontrarle sentido a la vida, sentimos que ya no tiene sentido. Entonces, es básicamente esto, ¿no? La frustración existencial. Y luego el vacío existencial es cuando puede ser después de la frustración existencial, cuando ya nos rendimos mentalmente y dejamos esta voluntad de sentido a un lado y ya tenemos
estaba conectada justamente con lo anterior, ¿no? Un momento. Mm, Tenemos una muerte emocional, un sentimiento de cadáver viviente. Ya al rendirnos y tener esta falta de voluntad de sentido, cuando justo lo que describe de cuando nada le importa y ya se hace excremento y se muere, se caga encima, ¿no? Este es el vacío existencial, son conceptos básicos, son los que describe, aquí yo los resumí y todo. Luego volvemos al tema del sentido, ya lo vimos en realidad, pero es el propósito, la misión que debemos realizar libremente, es algo concreto, es decir, no es en términos abstractos de quién sabe qué, todos, no, es algo concreto, es algo, esto es lo que debemos de hacer, es algo individual, esto es lo que yo debo hacer, es algo cambiante, entonces el sentido es esto que yo debo hacer en este momento. ¿Sí me expliqué? Entonces, si nos vamos a quedar con algo de Frank, ya resumiendo todos los puntos, vamos a contarlos. La voluntad nunca se pierde, es inherente al ser humano y no somos un producto de un producto absoluto de nuestro entorno, como dirá Foucault, después de que simplemente estamos determinados completamente por la cultura, ¿no? No, eso es básico para Frank, ¿no? Luego, siguiente, el sentido no se descubre, pero no se crea si no se descubre. Y luego, la responsabilidad y la voluntad son básicos para el sentido y que el hombre siempre va a encontrar un sentido fuera de sí. Yo creo que estos son los 4 puntos. Y el último, la frase de Nietzsche, ¿no? Quien tiene un qué puede soportar cualquier cómo. Yo creo que estos son los 5 puntos más importantes del libro de Víctor Frank y del resumen que hace sobre su logoterapia. Estos son los que yo encontré como más importantes. Y ya para terminar, voy a dejar de compartir. Me gustaría mm, leer unas frases que anoté que me gustaron bastante. Es, Unas están duras, ¿no? Empezamos. Dice, mm, aquí. En realidad, este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una mínima parte de una gran masa de carne humana, encerrada tras la alambrada de espino, hacinada en un barrocón de adobe, una masa que cada día se descompone, porque ya no tiene vida. Uf, fortísimo, ¿no? Lo que describíamos, sobrevives pero no vives. Esto es cita, lo escribió Frank, entonces, y tengo una cita más. Esta ya sobre la libertad, no es tan fuerte. ¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana. Y por último, la vida humana en ninguna circunstancia deja de tener sentido. Ok, entonces esas son frases que me gustaron. Luego, creo que ya me parece que son las cosas más importantes. Esta fue la clase sobre Víctor Frank. Bueno, no sobre Víctor Frank, sobre El hombre en busca de sentido, escrito por Víctor Frank. Espero que les haya gustado, que lo intenté resumir lo más posible, también diciendo comentarios que me parecían prudentes, importantes y todo. Entonces espero que les sirva. Esto está orientado a ser una guía para que se acompañe con la lectura, no tanto para resumir. Bueno, y una opinión rápida. El libro me gustó, la verdad, sí me impresionó, me causó bastantes emociones. No había leído ningún libro sobre la Segunda Guerra Mundial, la verdad. Bueno, no un libro de este tipo, sino libros de historia, todo esto. No una descripción personal de los aspectos tan infernales del campo, entonces me impresionó bastante. Como dije, no tanto por lo que puede llegar a ser el ser humano, sino por lo mucho que puede llegar a soportar y cómo, ¿no? Entonces me gustó bastante. Estoy de acuerdo con unas cosas sobre la logoterapia de Víctor Frank, con otras no. Bastante interesante, sin duda. Habría que tener un análisis más profundo para determinar, determinar por qué estoy de acuerdo y por qué no. Este simplemente es un resumen, una síntesis de todo lo que yo encontré más importante. De nuevo, como siempre, no tomen nada de esto muy en serio. Es simplemente
lo que yo considere como importante. Ustedes consideran algo más importante, adelante, no hay problema. Hasta la próxima.